Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernando Lara, estudiante de licenciatura en Educación Física. Curso la materia Práctica de Responsabilidad Social. Nuestro fanpage nombrado Sociedad Simpatizante. En nuestra semana, en nuestro cronograma, tenemos programada una entrevista para la cual hemos invitado a la doctora Alexandra Torres Lara. Alexandra es psicóloga especialista y con magíster en psicología médica y de la salud. Hemos invitado a la doctora Alexandra para tener una charla, una conversación con ella frente a la situación actual que estamos viviendo y para llevarnos un poco de lo que de pronto nosotros podemos hacer, no solo nosotros, sino con nuestros hijos, referente a la utilización de los medios tecnológicos por este tiempo que se ha hecho, digamos, viral la utilización de todo este tipo de herramientas tecnológicas, videos, plataformas, etc. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muchísimas Buenas gracias. noches. Bien, Buenas noches, muchas gracias por la invitación. bien. El objetivo de esta entrevista es analizar, como les decía, sobre las diferentes situaciones de convivencia que se han venido presentando en época de pandemia y de cómo el uso de las TIC han influido, digamos, en este aspecto. Entonces, pues nada, ya entrando como en materia, porque el tiempo es corto en televisión, queremos realizarte unas preguntas. Entonces, desde tu profesión, el uso de las TIC en época de pandemia, ¿cómo se ve? Teniendo en cuenta pues las diferentes situaciones que se presentan dentro de la familia, pues falta de comunicación, falta de atención, digamos que entre otros casos que de pronto ustedes atienden a diario. Ok, bueno, el uso intensivo y desadaptativo de las nuevas tecnologías siempre han generado malestar psicológico, digamos, en la parte personal y familiar, ¿sí? Digamos que la conducta adictiva de las nuevas tecnologías son predictores de síntomas psicopatológicos como la ansiedad. Digamos que en épocas de pandemia, obviamente la utilización de estos recursos se ha incrementado, dado que la misma demanda ambiental nos lo exige. ¿Qué pasa con la utilización de estas herramientas? Pues son necesarias, son básicas, las necesitamos en la actualidad, en un mundo de tecnología de punta, pero también se ha vuelto un conflicto porque es la única forma de comunicarnos en la actualidad. Entendemos que por el tema de la pandemia, pues este tipo de recursos se utilizan con, digamos, con más frecuencia. Sin embargo, sí se ha generado conflictos porque a veces dentro de la misma dinámica familiar no se comparten espacios de calidad, sino siempre es mediante un aparato tecnológico. Es aquí donde empieza a tener un poco la dificultad. En sí las TICs son importantes, nos ayudan pues, a nuestro proyecto de vida, a desenvolvernos, a generar redes de apoyo, porque los seres humanos somos seres gregarios, es decir, necesitamos del contacto del otro y en un momento de pandemia donde no podemos tener tanto el contacto físico, pues vamos a recurrir un poco a tener ese tipo de contactos. No es malo, lo malo es que se vuelva adictivo, lo malo es que no compartamos con nuestros familiares, que no busquemos otros espacios. Entonces, en épocas de pandemia, sí se ha incrementado un poco las dificultades a nivel familiar, básicamente porque como ahora todos utilizamos las TIC, pues se generan conflictos familiares, tenemos un solo computador, todos debemos utilizarlo, y es donde se vuelve como un conflicto, ya venía desde antes, porque no se genera desde ahorita, sino desde antes, pero obviamente pues la situación actual sí nos ha llevado a que todos trabajemos, estudiemos y hagamos todo mediante estas herramientas. No las podemos catalogar como algo negativo, pero todo digamos que en extremo genera dificultades. Entonces sí ha pasado. Con respecto a lo terapéutico, dado que yo trabajo con pacientes con discapacidad, con otro tipo de patologías, sí se ha vuelto una herramienta útil en este tiempo, porque han aumentado los temas de ansiedad, de agresividad, depresión,
y pues sí ha sido una herramienta útil pues para poder prestar la atención en salud mental necesaria en la actualidad. Bien, digamos que lo que tú dices es que no es malo, lo malo es que de pronto no haya como como digamos un espacio, una restricción o una supervisión frente a esta utilización y que por ende digamos, nuestros hijos eh, tienen que estar frente a un computador, que hay momentos en que nosotros al mismo tiempo lo estamos y de pronto pecamos en no saber en qué están haciendo. Digamos que es como un abuso en la utilización de estas herramientas. Sí, señor. Básicamente eso sucede, ¿sí? Básicamente no es que sea mala la utilización, digamos que el siglo XXI, la tecnología de punta, nos llama mucho, digamos, la demanda en ese sentido. Tenemos que aprender a utilizarlo y el que no lo utiliza, pues está un poco fuera de lo que socialmente se solicita. Lo malo es que por estar digamos, con estas herramientas, con redes sociales, con otro tipo de herramientas que utilizamos en la actualidad, nos olvidemos un poco del contacto físico. Sabemos que en época de pandemia es restringido, claro, pero a veces vivimos con personas y no sabemos ni cómo están esas personas, simplemente compartimos espacios físicos, pero no espacios emocionales. Es ahí donde se vuelve un problema, ¿sí? La adicción se vuelve una dificultad. Las adicciones siempre van a generar una dificultad, cualquier tipo de adicción, ¿sí? ¿Y cómo se sabe si es una adicción? Si afecta a mis áreas de ajuste, es decir, está afectando mi área familiar, mi área laboral, ¿sí? Mi área de pareja también. Entonces, si ya genera una dificultad en las diferentes áreas de ajuste, ya estamos hablando de una adicción y tal cual pasa con las herramientas TIC, ¿sí? Son importantes, son relevantes, las debemos utilizar, pero también tenemos que buscar otros espacios, o sea, nada en extremo es bueno y es importante saber que aunque estamos en un momento de pandemia donde los espacios sociales son restringidos, hay espacios que sí podemos compartir y eso es lo que debemos de alguna manera pues fomentar, sobre todo a los hijos, a los niños que vienen en crecimiento, compartir con ellos espacios de calidad, ¿sí? Juegos, aprendizajes, otras actividades y como tú lo decías, estar muy pendiente del contacto social que se tiene, porque uno de los peligros es ese, que los menores de edad se involucren con personas por redes sociales y pues estas personas nos pueden llevar a otros riesgos y otros peligros. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, ¿qué recomendaciones nos puede dar para disminuir cada una de las dificultades que afectan a las personas a nivel emocional y de convivencia debido a la situación del aislamiento que de una u otra manera seguimos viviendo? Bueno, digamos que sí es importante el tema de hábitos, el tema de generar rutinas. Digamos que las dificultades a nivel familiar también se generan porque todo el tiempo estamos con una misma rutina, no compartimos tiempo de calidad, no ofrecemos nada más de lo que ya vivimos cotidianamente. Entonces yo pienso que lo principal es buscar estrategias, ser creativos con nuestro tiempo, ayudar a las personas que podamos en nuestros espacios y de alguna manera pues, entender que un tema de pandemia tampoco nos lleva a excluirnos de otros espacios, ¿sí? Podemos el ejercicio, el deporte, incluso en casa, puede ayudar mucho. Y pues en este tiempo se han incrementado los estados de ansiedad, los estados de estrés, estados depresivos. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en el futuro, en lo que nos va a pasar, en qué va a pasar con esta pandemia, en cómo vamos a resolver cosas a futuro, pero ni siquiera nos estamos poniendo en nuestro presente, qué resolvemos en el día a día. Una de las técnicas que nos sirve mucho es el conocido mindfulness, que es estar en aquí, en el ahora, ¿sí? Aprender a centrarnos en el día a día, los retos que cada día nos exige, porque posiblemente si nos ponemos a pensar qué nos va a pasar en 5 años, pues nos vamos a llenar de temores y de miedos, ¿sí? Lo otro importante entender es que todas las emociones tienen una función, todas las emociones tienen algo que nos enseñan. Por ejemplo, uno pensaría, ¿qué de bueno tiene el miedo? El miedo te está enseñando a proteger, ¿sí? La rabia también a protegerte de alguna situación que no te gusta. La tristeza a repararte. La alegría a generar creatividad. Y todas las emociones tienen una función. No es que las emociones sean malas, entonces también es poder reconocer lo que yo siento. Si peleé con mi pareja, con mi familiar, la primera estrategia es poder reconocer por qué estoy actuando así o qué es lo que estoy sintiendo o simplemente
porque siento lo que siento, o sea, porque esa persona me genera esa sensación y poderlo comunicar de una manera adecuada. Una de las herramientas es poder expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sin agredir al otro y sobre todo estableciendo hechos concretos. No es catalogar y etiquetar a la otra persona, es que usted es un irresponsable, sino decir, es que me he dado cuenta que últimamente tú no me apoyas, tú no me ayudas. ¿Sí? Entonces, analicemos la situación en conjunto. En vez de etiquetar al otro en una situación de decirles que usted es un vago, que usted es un perezoso, más bien es poder decirle, es que últimamente no me ayudas. Entonces la otra persona te va a decir, ¿por qué lo dices? Mira en la semana, cómo hemos repartido los espacios y las obligaciones en casa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos con hechos concretos, nos evitamos conjeturas y prejuicios con la otra persona. Entonces, creo que esa es una herramienta bien importante también. Muy bien. Otra pregunta que tenemos sería, en nuestra vida diaria podemos generar habilidades de empatía. ¿Nos puede recomendar tips que nos permitan desarrollar y ponerla en práctica? Bueno, la empatía es una competencia emocional que hace parte de la inteligencia emocional que tanto se habla en la actualidad, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas es entender que empatía hace parte de inteligencia emocional y la inteligencia emocional constituye el 80% de que una persona logre ser exitosa en la vida. Tan solo un 20% depende de la inteligencia cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Ser empático es una habilidad que podemos desarrollar todos los días. ¿Cómo la podemos desarrollar? Primero empezando por nosotros. ¿Cómo podemos empezar con nosotros? Conociéndonos. Siempre me he dado cuenta de los procesos terapéuticos que he hecho, que las personas no se conocen a sí mismas, que no reconocen sus propios estados emocionales, que no conocen por qué se comportan de una manera y difícilmente si no nos entendemos a nosotros mismos, no podremos entender al otro. No podemos tener empatía con el otro si no nos conocemos primero. Entonces, una de las primeras herramientas es empezar a establecer y conocer qué es lo que siento, por qué lo siento, qué es lo que me hace sentir esto, o qué motivación tiene esto, o qué objetivo, y con ello empezar a conocer el estado emocional de la otra persona. La inteligencia emocional básicamente consiste en la capacidad de reconocer mis estados emocionales y poder reconocer el del otro. ¿Sí? Ahí está el tema de la empatía. Siempre doy una diferencia. Empatía no es igual que simpatía. ¿Sí? Empatía es poner en el lugar de la otra persona y entender las condiciones por las que está pasando. Simpatía es querer ser agradable con los demás. Entonces son dos cosas diferentes. La empatía, ¿cómo la desarrollo? Digamos, en la actualidad, yo trabajo con personas con discapacidad visual, personas con baja visión y personas con ceguera. ¿Qué pasa con esta población? Empatía es ponerme en el lugar del otro y entender cómo yo sería si yo fuera una persona ciega, cómo me comportaría, ¿sí? Emocionalmente, qué impacto tendría en mi vida y de alguna manera entender la reacción del otro, porque una persona que pasa por una pérdida como una visión está pasando por un duelo. Y es poder entender por qué se comporta de la manera que se comporta, sin justificar sus reacciones agresivas, pero sí entendiendo esto lo ha llevado a esto. Lo otro es poder conocer e identificar qué ha llevado a esa persona a actuar de una manera, digamos, errónea y no tomarnos nada personal. Creo que cuando no nos tomamos nada personal podemos entender la cultura del otro. Esto no significa que ser empático signifique que debo dejar agredir de la otra persona, sino que yo puedo entender la posición del otro, pero también establecer límites con el otro, que eso es bien importante. Si nos volvemos pasivos, no somos empáticos, simplemente nos volvemos en una postura donde el otro me agrede y yo le permito. Si me vuelvo agresivo, ya perdí la empatía porque no estoy actuando de una manera adecuada con la otra persona, ni conmigo mismo. Entonces creo que la empatía también está un tema como la asertividad, ser asertivo también, empatía y asertividad son como sinónimos en ese sentido. Y ser empático consiste en poder encontrar la necesidad del otro, porque el otro siente lo que siente, porque el otro cuando pasa por una situación dolorosa, entender si a la persona que le duele que su perro se murió, yo no voy a ir a decirle que solamente era un perro, sino qué significaba el perro para esa persona, ¿sí? Entonces es como poner en el lugar de la otra persona y de alguna manera no juzgar, no tener prejuicios, pero sí establecer límites con las personas porque ser empático no es permitir al otro agredir. Bien, digamos, en nuestro tema de sociedad simpatizante, entonces este tema de ser empático
Eh, Escuchando lo que nos estás diciendo, o sea, este ser empático es muy importante en una construcción de comunidad, ¿verdad? Claro, es supremamente importante la empatía, la inteligencia emocional, todo ello porque esto sí lleva a una convivencia sana. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien va manejando un carro, ¿sí? Va manejando y alguien lo cierra, ¿sí? Cuando la otra persona va a buscar al otro, agredir al otro porque me cerró, aquí primero ya se perdió el manejo de las emociones, se perdió la empatía, se perdió la convivencia, se perdió todo. Y puede incluso terminar hechos tan lamentables como alguien muerto, alguien gravemente herido, simplemente porque yo no manejo mis emociones, mi empatía y no sé convivir con el otro. Es claro que al convivir con el otro van a haber situaciones que a mí no me van a gustar, no las voy a compartir, mi pensamiento puede ser diferente y es algo que debemos entender, que los demás pueden pensar diferente y actuar diferente, ¿sí? Pero ese tema que tú estás tocando es bien importante porque si logramos ser empáticos, entender al otro, no tener tantos prejuicios, no catalogar, etiquetar a las personas, y logramos ser un poco más conscientes, yo creo que la sociedad tendría una más sana convivencia, tendría menos conflictos, tendría menos muertes, tendría menos actitudes agresivas, homofóbicas y demás, ¿sí? Digamos, ese tipo de situaciones se dan simplemente porque yo no logro ser empático con el otro, o sea, yo no estoy entendiendo la postura del otro. El tema de la homofobia también hace parte de esto. El hecho de que pues, no compartas una orientación sexual no te da el derecho de juzgar a otra persona, ¿sí? Si esa persona no te está agrediendo, no te está metiendo con tus ideales, con tus objetivos, pues aprender a respetar que esa persona tiene una forma de vivir diferente, y así con cada aspecto en la vida, ¿sí? Entonces, eso, pues obviamente nos va a permitir tener una sana convivencia, respetar al otro, entender que el otro piensa diferente a mí y que se puede comportar diferente. Y ahí podemos evitar situaciones de agresividad y obviamente que no haya una sociedad tan enferma como en la actualidad. La empatía está incluso con los animales. Cuando yo entiendo el sufrimiento de un animal, pero estoy entendiendo que un animal enfermo, un animal hambriento, maltratado, es un ser vivo que también siente. Entonces ahí empezamos a ser empáticos, entendiendo que ese animalito está mal y no es como, ay, solamente es un animal, un perro, un gato, no, es que es un ser vivo que estamos maltratando. Y así si empezamos con los animales, fácilmente también lo podremos hacer con las personas. Entonces, eso que es la empatía, sí es una habilidad. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo reconoce como una habilidad para la vida, porque es una competencia emocional bien importante. La capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona y entender sus necesidades emocionales. Entonces, claro, eso va a aportar de una manera alta a tener una sana convivencia. Bien, sí, sí, tú tocas un tema muy, muy importante ahí, y es la situación de ponerse uno en el lugar del otro, ¿no? Que es de pronto lo que muchas personas entienden más de pronto la empatía con que la otra persona le cae bien, ¿no? Se malinterpreta de pronto esa palabra. Entonces, el ser empático es como un cúmulo de valores, como varias cositas rodeadas que lo lleven a uno a lo que tú dices, de ponernos en el zapato, en los zapatos del otro, ¿sí? Digamos, a lo que está viviendo cada persona, al respeto, bueno, llegando hasta ciertos límites, ¿no? Lo que tú dices, yo puedo, o sea, no comprendo, pero no permito tampoco que una situación me pueda afectar a mí. Entonces, Ujú. digamos que para nosotros estas palabras que tú nos estás dando nos orientan mucho en lo que estamos buscando pues en este momento, en esta, digamos, en esta asignatura que estamos cursando, que es esa construcción de comunidad, eh, comunidad virtual en este momento, porque si bien es cierto, digamos, estamos aislados, tenemos herramientas que utilizándolas bien podemos tocar muchísimas, llegar a muchísimos lugares, conocer muchas personas, hacer comunidad, tener ideales, crecer. Sin embargo, siempre va a haber como una situación en donde se choca, ¿no? Donde encuentra uno de pronto personas que no piensan lo mismo, que quieren ya salir, que están aburridas,
que ya no soportan más su encierro. Entonces, de ahí, de pronto, también nos surgen otras preguntas que, aprovechando que nos está regalando estos minutos, quisiéramos de pronto que nos regalaras unos tips, de pronto para las personas que tenemos hijos, de qué podemos de pronto lograr hacer para que nuestros chicos, si bien es cierto que están en casa frente a un computador, que si en el colegio no es fácil, cuando están ahí, que tienen a su profesora en vivo, tener como esa atención, de pronto que tú nos puedas regalar unos tips de cómo lograr que nuestros niños, o sea, como esa atención, que no se dispersen en su atención. Los niños son muy creativos. De hecho, ha sido una experiencia muy bonita en la pandemia, la que me ha tocado a mí de trabajar con niños ciegos, ¿sí? Creo que eso ha sido una fortuna y creo que con la experiencia que gané con esta población, yo considero que los niños lo que necesitan es ser creativos, ¿sí? O sea, los niños necesitan estar, pues, obviamente en ese proceso de aprendizaje todo el tiempo. ¿Cómo llamar la atención con cosas agradables? O sea, lo que tenga que generar aprendizaje no tiene que ser aburrido, ¿sí? Porque siempre, obviamente, si el colegio le dejan tareas, tareas, tareas y sigue con la misma rutina, pues obviamente se van a aburrir. Yo pienso que el tema de la creatividad es ponernos en el lugar como el niño, como piensa un niño. Tú le cuentas un cuento a un niño y el niño pues está imaginando un montón de cosas, ¿sí? Y ellos lo hacen real, o sea, ellos piensan que es real y digamos que he compartido cuentos con ellos y ellos se ríen con el cuento, lo expresan, lo ven algo mágico. Es como entrar a la mente de un niño, ser mágico como ellos, entender que para ellos el aprendizaje es otro, que podemos también, aparte de generar aprendizaje solamente de matemáticas, español, inglés, no, también podemos generar aprendizajes para la vida. Y esto lo podemos hacer de una manera creativa, con cuentos, con juegos, con lecturas, con bailes, simplemente ponse a bailar con tu hijo también. Eso también es tiempo de calidad. Y que él sienta que tú estás ahí para él. Para un niño, lo más importante es que tú tengas la atención. Y no quiere decir que 24 horas tengas que estar ahí, porque todos tenemos obligaciones, pero el tiempo que tú compartas con él se sienta comprendido y entendido, que te pueda expresar lo que siente y que tú puedas responder, que puedas hacer un juego con él y no simplemente llegué cansado o estoy cansado de trabajar todo el día. Bueno, que otra persona se ocupe las tareas de él o es una persona que lo dejo quieto o lo dejo ahí sin que tenga como la atención. Porque en este caso también los niños han desarrollado muchos estados depresivos, ¿sí? Porque se sienten solos, porque sienten que no tienen acompañamiento, porque obviamente todos estamos un poco tensionados con la situación actual, porque no sabemos qué nos espera, porque no sabemos cómo retomar una vida normal. Y uno ya lo piensa y dice, pues no es tan fácil, ¿no? Quiero volver a mi trabajo presencialmente y todos vamos a trabajar presencialmente, pero es que los protocolos de bioseguridad son otros. Entonces, si a nosotros de adultos nos preocupa, a los niños también. Igual recordemos que los seres humanos somos seres gregarios, es decir, somos seres que necesitamos interacción social, ¿sí? Y obviamente los niños en este momento han llevado la peor parte, entre comillas, en decir que no estamos en el colegio, estamos tomando clases virtuales, y lo que muchas veces hacen los docentes es enviar un montón de guías para que resuelvan en casa, pero no hay un objetivo claro, o porque estoy generando esto, sino hagan, hagan y hagan, ¿sí? Tampoco puedo culpar a los docentes, porque es que esto nos cogió imprevisto a todos, pero digamos que es como hacer un poco más ameno el aprendizaje. Podemos enseñarle de una forma creativa, habrá momentos que tenemos que ser un poco más serios, ¿sí? No todo puede ser juego, y cuando digo creativo no solamente es juego, sino que haya muchas formas de aprender, ¿sí? Y poder generar como el acompañamiento. Creo que para un niño es importante sentirse escuchado, y esto es relevante para todo el proceso. Y anexamente a lo que tú estabas diciendo, sí me parece algo bien importante, y es entender que nosotros que tenemos la posibilidad de estudiar, de terminar una carrera, pues que tenemos que aplicar mucho el tema de la empatía, ¿sí? Y ser muy empáticos en el sentido de ser muy humanos también. Hay personas que se gradúan de sus carreras, consiguen, pues, digamos, buenos trabajos y se olvidan de ser humanos con nosotros, de ser un trato humanizado, que tanto se habla. Ya miro por encima del hombro de los demás y es acá donde se pierde la empatía del profesional. Ya sea un médico que no sabe dar un diagnóstico a su enfermo, un docente que no sabe cómo dirigirse a su estudiante, ¿sí? En cualquier profesión
es importante. Por ejemplo, en la licenciatura de Educación Física, si se pierde un poco el tema de la empatía, voy a dejar de ver al ser humano que está ahí aprendiendo de mí y voy a entonces a empujarme. O si algún chico no me cae bien por una actitud, entonces no voy a ser empático, sino todo el tiempo voy a estar buscando cómo hacerlo quedar mal o cómo no permitirle que surja. Entonces pienso que ahí ya se pierde la empatía, ¿sí? O sea, no me tomo nada personal, no trato de ser lo más objetivo posible, obviamente todos tenemos prejuicios, pero en ese trato que tengo con esa responsabilidad que adquirí desde el día que empecé a estudiar una carrera, es ser lo más objetivo posible y ahí está la empatía. No dejarme llenar de conceptos, de prejuicios, sino tratar de manejar de una manera imparcial a todos. A veces el niño más cansón tiene necesidad, el niño que más molesta tiene algo que contar. Posiblemente la atención en tu casa no sea la que sea la más buena, la dinámica familiar no sea la más positiva, la relación. Entonces ese niño te va a exigir o te está mostrando algo y tú simplemente lo catalogas como el niño mamón del salón. Pues el niño está recibiendo eso en todos lados. Entonces creo que ahí es un reto bien importante en el tema de la empatía, ¿sí? De no dejarme llevar por la primera impresión, sino qué está pasando con este niño, por qué se está portando así, qué trae de trasfondo eso, porque hay una necesidad que te está contando con ese comportamiento. Pienso que nosotros, bueno, en nuestro rol de docentes, algunos a veces nos quedamos cortos en esa situación que tú nos estás comentando. De pronto en el niño que nos llegó al aula ese día mal geniado o con la atención dispersa, ¿sí? Y que nosotros simplemente estamos juzgando, pero no sabemos el trasfondo del por qué llegó el niño así. Si bien de pronto hay algunos docentes que trabajan en colegios privados donde se presentan otras situaciones, en colegios públicos y más aquí en el distrito, en colegios, digamos, de bajos recursos, vemos que hay chicos que posiblemente llegaron hasta sin la cena del día anterior, ¿sí? Con maltrato físico, no solo ellos, sino para sus papás, observar cómo de pronto su papá golpea a su mamá, a sus hermanos, en fin, abusos, que son cosas que de pronto no sabemos y nosotros tendemos mucho a juzgar y a quedarnos con la primera impresión. Entonces me parece importantísimo eso que tú estás diciendo, que es ponernos en el lugar de las personas, en los zapatos, e ir más al fondo de lo que, de por qué el niño es así, y en cambio de tildarlo, de ya marcarlo como el cansón o el distraído de la clase, es saber el por qué de pronto tiene esas actitudes. Eh, Otra pregunta que surge aquí en la charla es, digamos, cuando ya se levantó, digamos, la emergencia, que todo empezó como a volver a la normalidad, aunque del todo no se ha levantado, pero algunos empezaron a retornar a sus labores. Encontramos que hay personas que tienen muchos miedos, ¿sí? Y eso está afectando la convivencia. ¿El por qué? Porque de pronto hay casas o hay hogares en donde el núcleo está de acuerdo, o sea, piensan lo mismo, tienen los mismos temores, pero hay otros en donde no, en donde de pronto el papá piensa que el niño debe ir al colegio, pero la mamá piensa que no. El papá, o al revés, la mamá dice no, que vaya al colegio y el papá dice no, o esas situaciones, ¿cómo van a manejarse? Entendiendo que van a afectar, que pues lo hemos escuchado que digamos, se disolvieron muchos hogares, se disparó las demandas por maltrato, los casos de maltrato intrafamiliar. De pronto, ¿cómo lograr disminuir eso nosotros? O sea, de pronto no tanto como que nos atiendan profesionales en la salud, en este caso en la salud mental, digámoslo así, sino nosotros como personas, ¿cómo podemos o qué podemos generar para que esta situación de esos miedos no afecte nuestra convivencia? Bueno, digamos que ahorita el reto de la pandemia no era lo que se vive en la pandemia, sino los efectos que van a quedar a futuro, ¿sí? Las crisis de salud mental van a ser muy fuertes, van a existir procesos de duelo, porque el duelo no solamente es que se me muera alguien, sino lo que yo perdí. Hay personas que perdieron sus negocios, sus trabajos, sus familias, las relaciones. Pienso que es un tema muy complejo. No hay una sola cosa que lo solucione.
Y, o sea, esto tiene que ser a nivel gubernamental, a nivel de salud, una práctica por parte de todas las entidades de salud, el apoyo que también creo que es insuficiente hacer esfuerzos individuales, sino es un tema de apoyo, ¿sí? Hay que tenemos que todos los profesionales estar, digamos, encaminados en poder ayudar a estas personas, entonces podernos ayudar en ese grupo interdisciplinario, si existe un psicólogo, si existe un trabajador social, si los docentes conocen sobre cómo manejar. Claro, es difícil, ¿sí? Pero yo creo que lo principal es lograr una sensibilización, ¿sí? Y que la comunicación sea uniforme, porque eso que tú estás comentando no empezó en la pandemia, esos problemas ya vienen de antes. Entonces el papá o la mamá desautoriza al otro, entonces el niño sabe cómo de alguna manera articular eso o cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, eso no empezó ahorita, o sea, estos efectos no empezaron ahorita. Generalmente las familias que vienen con unos canales de comunicación deficientes, pues se aumentaron, ¿sí? Las familias que generalmente tienen buenos canales, digamos que fortalecieron. Entonces, digamos que no es el problema ahorita, es como todas las pautas de crianza que se crearon antes, todas esas formas de ver al niño, de criarlo, y todos los problemas que trajo en la actualidad en este tema. Entonces, yo siento que no es un tema de resolver de manera individual, sino de un apoyo de un grupo interdisciplinario, en poder empezar a hablar con los padres, explicarles. Obviamente los miedos están generados por todo el problema de ansiedad futuro, qué va a pasar, me voy a contagiar, me voy a morir. Obviamente es una realidad. No todos vamos a morir, todo eso esperamos, ¿sí? Pero sí van a haber muchos contagios y van a exhibir estudios. O sea, lo que viene ahorita va a ser un poco más complicado. Y no era un tema llenando de sino para tener un tema de cuidado, cuidándome. Debo tener como todas las medidas de protección, debo tener cuidado con los espacios que yo comparto y pues de alguna manera poder trabajar con las familias. Creo que aquí lo importante es poder sentar a los papás y hablarles claramente sobre la situación, educarlos en pautas de crianza. A los papás no lo hacen porque sean unos papás malos o entre comillas, sino porque no conocen bien cómo hacerlo, ¿sí? No saben cómo generar una pauta, no saben cómo corregir a su hijo, no saben cómo enseñarle, o a veces incluso, es que mi hijo está insoportable y yo prefiero ponerle la tablet para que juegue, entonces no sé ni cómo controlarlo. Creo que es un tema de que ahí donde al principio de la conversación hablaba un poco, ahí donde el tema de las TIC es un problema. Si yo no tengo más herramientas, no puedo controlar a mi hijo y lo único que lo controla es un celular, una tablet, un computador, ahí hay un problema. Y no, el problema no es la herramienta, el problema es usted cómo educó a ese niño, ¿sí? Usted qué herramientas tiene a nivel personal para brindarle otros espacios y para que deje de gustarle tanto una herramienta y le empiece a gustar otros espacios. Yo conozco niños que prefieren salir al parque con sus papás porque se vuelve un tema divertido, ¿sí? Porque les gusta jugar, porque se divierten, porque sus papás están presentes, porque se ríen con ellos. Pero un niño que vea que su papá o su mamá lo hace de una forma negativa, lo regaña y lo grita, pues va a preferir estar en el computador, o en el celular, o en la tablet. Entonces pienso que van a haber muchas cosas. ¿Qué recomendaciones hay? Pues primero empezar a dejar claro los límites que van a haber, los objetivos que van a haber a futuro, que se va a trabajar y yo creo que poder establecer muy bien con los papás, a veces el problema no es el niño, es el adulto, entonces poder hablar con los adultos qué es lo que está sucediendo y yo creo que de alguna manera no dejarnos llevar por el comportamiento del otro, porque uno a veces dice, no, esa persona cómo va a hacer eso y uno empieza a articular un poco de pensamientos y cuando esa persona nos llega a decir algo, ya tenemos algo en contra de esa persona, porque no le damos el espacio de que nos explique. Entonces yo pienso que es como esa comunicación, el tema de la comunicación asertiva que es tan importante, ¿no? Y nos podemos comunicar como profesionales de una manera adecuada, posiblemente me generemos un mayor impacto. Pero si soy el profesional que yo soy un padre de familia, o voy a comentarme algo, y yo simplemente como estoy estresado respondo mal, pues mi impacto va a ser negativo. Entonces yo creo que lo primero es dar el ejemplo, como la postura que vas a tener tú ante esa situación. Si el papá y la mamá están estresados, llegan gritando, pues obviamente no se debe gritar, pero si es hágame un favor y respete, ponemos el límite y hablamos como personas civilizadas, en vez de ponerme yo como profesional en, en la misma tonalidad del padre o del adulto o del niño. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante entender que somos nosotros los que debemos dar ejemplo.
La persona puede ser agresiva, puede tener un comportamiento inapropiado, puede llegar estresada. Claro, es que esto es lo que nos va a generar la pandemia, los efectos secundarios de la pandemia. Estados de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, de agresividad. Y si uno como profesional se deja llevar por toda esta situación, pues yo pienso que los que vamos a necesitar ayuda siempre vamos a hacer después nosotros, si no tenemos una postura adecuada. Entonces, lo primero es cuidarnos emocionalmente, porque si no nos cuidamos, no podemos ayudar al otro. Si alguien me va a pedir ayuda, yo tengo las habilidades para ayudarlo, voy a generar un mayor problema y pues no estoy haciendo ni cumpliendo con mi level, ni con mi labor, ¿no? Y con lo que yo de alguna manera le prometí a mi carrera. Yo creo que es bien importante la ética que se tenga con el trabajo. Es muy importante, porque a veces en el transcurso del tiempo lo vamos perdiendo y vamos olvidando qué fue lo que nos prometimos. Obviamente todos estudiamos porque necesitamos el dinero, porque necesitamos cosas materiales, obviamente todos necesitamos, pero no olvidemos que hay un sentido más allá de eso, y ese sentido social es el que tenemos que buscar todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer tú con tu postura? Si tú vas a ser la persona que el docente que va a llegar a un lado y todos digan, ah, llegó el docente el más cansón, el más peleón, el que siempre grita, el que siempre regaña, pues obviamente eso genera todo un círculo social de negativismo, de no querer escuchar, de qué pereza venir acá. O más bien soy percibido como el docente o el profesional que llegan y que están a menos, porque no soy el que permito, pero sí digo las cosas como tengo que decirlas de una forma muy franca, muy directa, pero con respeto. Digamos que ahí es la principal pauta. Si yo me cuido emocionalmente, yo puedo ayudar al otro. Digamos en mi caso, si yo como psicóloga no cuido mis emociones, no me ayudo, posiblemente no va a poder con el problema de los demás. Entonces, inicialmente siempre me cuido a mí misma, me ayudo a mí misma, y cuando sé que tengo la capacidad para resolver o ayudar a alguien, pues lo hago. Y eso es lo que me ha permitido de pronto lograr objetivos. Creo que todos debemos encaminarnos en eso. Primero, cuidarme, no porque sea egoísta, pero es necesario para poder cuidar al otro. Creo que es una pauta fundamental, el autocuidado. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que este conversatorio, este video que vamos a publicar en nuestra fanpage, le llegue a muchas personas y que ese mensaje que usted nos está transmitiendo el día de hoy, dándonos tips a algunas cosas que uno encuentra que de pronto uno no las piensa, no las imagina, que nos llegue, que nos podamos nosotros ayudarle a nuestros hijos y no nos convirtamos en un problema más para ellos, que podamos ayudarle a nuestros familiares, vecinos y no convertirnos en un problema. Entonces esperamos que este conversatorio les llegue a muchas personas. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerla más adelante en algún conversatorio que planeemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que lo poco o mucho que les haya podido dar a conocer, pues les pueda servir para ponerlo en práctica. Doctora, muchísimas gracias. Así nos despedimos el día de hoy de este conversatorio. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Hasta luego.